Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Hasby Díaz, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina y quien les habla el profesor Gabriel Andrade estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Me acompaña vía telefónica desde Caracas Daniel Barrios de la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Educación y además de eso Daniel es el presidente de la Sociedad de Ateos de Venezuela para conversar, lo he llamado, a propósito de la educación laica. Saludos, Daniel. Saludos, Gabriel, ¿cómo está todo? ¿Qué es exactamente la educación laica? Bueno, todos sabemos que para que un Estado sea verdaderamente secular, ¿no? Tenemos que tener primero una educación secular. Pero antes de llegar al secularismo como tal, se necesita tener laicismo. El laicismo es la separación de la Iglesia y del Estado. En el caso educativo, es la separación de la Iglesia y la educación. El laicismo es básicamente eso. Ahora, eso está contemplado en nuestra Constitución. Exactamente. El problema es que el laicismo como tal no se cumple en Venezuela. Hay muchas instituciones públicas en donde se tienen estatuas religiosas, vírgenes, y esto va en contra de lo que en teoría debería ser el laicismo constitucional que está plasmado ahí simplemente textualmente. Claro, los críticos del modelo laico, y sospecho que no serán muchos, pero siempre los hay, postulan, bueno, pero si este es un país mayoritariamente católico, ¿por qué no respetar imágenes religiosas que representan al 95% de la población? Bueno, porque tenemos que recordar que las democracias no funcionan así. Un Estado que es verdaderamente democrático, no laicista, pluralista, que no se queda en el autoritarismo, tiene que respetar sus minorías, y la educación pública tiene que ser el reflejo de ese respeto, tiene que ser el reflejo de una sociedad moderna, de una sociedad inclusiva que respete las ideologías, aunque sean minoritarias. Bueno, pero yo aquí voy a jugar abogado al diablo. Ellos dirán, no se está impidiendo que otra persona profese otra religión, pero sencillamente estamos haciendo saber, bueno, que nosotros somos la mayoría, no estamos aplastando a las minorías, y la verdad es que no pareciera que una virgen oprima a la religión de otra persona, sencillamente se está exhibiendo lo que la mayoría cree. El minoritario también lo podrá hacer en menor proporción. Bueno, el problema es que eso va en contra de la Constitución. Si empezamos por ahí, entonces vamos a terminar violando completamente el laicismo que está plasmado ahí, que ya es bastante pobre, ¿no? Entonces, si no respetamos algo tan simple como en una institución pública no puede haber un crucifijo, ¿cómo pretendemos respetar el hecho de que se eduque verdaderamente en valores laicos, en valores pluralistas e inclusivos, si no se respeta algo tan simple como eso? Claro, esto tiene muchas aristas que en algunos países europeos pues los toca más profundo, pero a nosotros los venezolanos también nos empieza a tocar. En Francia, por ejemplo, la inmigración islámica pues ha nutrido una población de muchachas que lleva velo como parte de su religión, y siempre ha habido la disputa en Francia sobre si aceptar el velo o no, y en los últimos años pues más bien la decisión del gobierno francés ha sido que para verdaderamente mantener el modelo laico pues no se puede permitir el velo. ¿Cuál es tu opinión frente a la decisión del gobierno francés? O sea, porque una cosa es exhibir un crucifijo en una institución pública y otra cosa es prohibirle a una muchacha llevar el velo. Eso parece ya un poco más invasivo de la libertad personal. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Gabriel. Algo es que ahí tenemos que mantener presente siempre cuando hablamos de estos temas, ¿no? Que el respeto al laicismo no puede tampoco empezar a ser como un inicio de autoritarismo, ¿no? En este aspecto, porque si vamos a empezar a prohibir, entonces vamos a tener el grave problema de que estamos violando derechos individuales, y al violar derechos individuales estamos atentando en contra de otros principios constitucionales. Entonces ahí vemos como todo se nutre y es una alimentación que si no se tiene cuidado se puede terminar violando el 100% de la Constitución. Entonces, según infiero de tus palabras, tú no pondrías objeción a que en las escuelas públicas venezolanas se reciban a muchachas con velo, si son musulmanas. Para nada. De hecho, que es una expresión de su libre religión, que sean expresiones individuales de la persona. Sin embargo, cuando hablamos de expresiones públicas, estatales, no se puede mantener en una política de Estado cristiana católica, porque está violando la Constitución el mismo Estado. Pero cuando son expresiones individuales, no, bueno, yo soy evangélico, entonces quiero ir en falda
al colegio. Bueno, entonces es una expresión de su religión, de lo que es la persona como individuo. Pero el Estado no puede caer en eso. Claro, ahora, pero si asumimos un compromiso con el laicismo, como tú has venido pretendiendo, pareciera que hay ciertas reglas que deben aplicar a toda la ciudadanía por igual. Y si nos vamos a adscribir a un igualitarismo procedente de la Revolución Francesa, que también es el origen del laicismo, pues entonces uno no se puede, pareciera, refugiar en una tradición religiosa para no cumplir una ley. Si una ley dice que no se puede usar un sombrero en alguna parte, pues el velo es una forma de sombrero y pareciera que no se puede aceptar, entonces. Bueno, eso depende, pues, porque si vamos a poner unas reglas, ¿no?, en la pública, entonces esas reglas tienen que ser cumplidas, independientemente si seas musulmán, evangélico, católico. Pero si pasa en Venezuela, las reglas están tan vagamente diseñadas en lo que significa laicismo estudiantil, laicismo en el sector educativo, entonces hay que esforzarnos por mejorar esas reglas, ¿no? Porque en este momento, en un liceo público, se han visto casos de casos, ¿no? Se han visto personas usando velos, usando batas características de las religiones protestantes. Entonces, si no se trabaja primero las reglas, obviamente vamos a caer en este tipo de mezcolanza que existe ahorita y que, bueno, es perjudicial para el futuro del país, porque ahí se están formando las personas que nos van a regir. Claro, ahora, ¿qué debería hacer el Estado o la institución pública? Te pregunto, Daniel, como representante de la sociedad atea, en el caso de que algún colectivo pida hacer excepción en función de su estatus religioso. Supongamos que hay una regla que pues prohíbe usar algo sobre la cabeza en algún momento para, por ejemplo, tomarse una foto en la cédula. Y una muchacha musulmana dice, no, yo no me lo puedo quitar pues porque forma parte de su religión. ¿Tú crees que el Estado debería permitir a la muchacha musulmana tener foto con velo en la cédula a pesar de que no se lo permite al resto de los ciudadanos? No, y esta es la razón. Tenemos que recordar que los países que estamos expresando el laicismo, queremos buscar un Estado laico, tienen que ser bastante duros en ese aspecto, en el aspecto de las reglas y en el aspecto de la separación de la Iglesia y del Estado. Usted es libre de profesar la religión que usted sea, usted es libre de creer en lo que usted quiera, siempre y cuando no vaya en contra de las leyes del Estado y no vaya en contra de los derechos de los demás. Entonces, si usted es musulmana, usted se le permite usar el velo, pero si se le requiere quitárselo para algún procedimiento, o sea, legal, como sacarse de la cédula, tiene que quitárselo. Claro, vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. @Giandrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @Giandrade80 es mi Twitter. Converso con Daniel Barrios de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, vía telefónica. Hoy el tema que nos ocupa es la educación laica. Daniel, si tuvieras que hacer un diagnóstico del estado de cumplimiento de las normas del laicismo en la educación pública venezolana, de 1 a 10, ¿cómo estaríamos ahí? Bueno, estamos pegados, ¿no? Todos sabemos que el gran problema que tiene la educación pública venezolana en la actualidad, y el laicismo no está exento de estar incluido en ese cúmulo de problemas. Así que el laicismo en este país yo le daría un 2. y no le doy un 1 simplemente porque hay ciertos profesores que de manera individual sí quieren promover el laicismo en sus aulas, pero no podemos dejar que esto se siga desarrollando de esta manera. El Estado tiene que tomar medidas para el laicismo, no tiene que depender de algunos profesores aislados para que esto se dé. Claro, ¿me puedes proveer algunos ejemplos de violación del laicismo en las escuelas públicas? ¿Cómo no? Por lo menos yo voy a poner mi ejemplo personal. Yo estudié en un liceo público después de estudiar en un liceo privado. Y obviamente en el liceo privado yo rezaba porque es una institución privada, eso debe respetarse, ¿no? Pero una vez estuve en la institución pública, se nos obligaba pues a formar todos los días en la mañana, como está ya organizado todo, ¿no? Y teníamos que rezar como 5 oraciones en la mañana, ¿no? A pesar de que no era obligatorio, de que tú tuvieras que rezar, ya el hecho de que la institución pública tenga como reglamento rezar todos los días de la mañana es una violación al laicismo del Estado, al laicismo de la Constitución, ya que estás de cierta manera influenciando a las personas para que recen.
Claro, ahora te pregunto, ¿estas oraciones son específicas de una religión en particular? Correcto, son oraciones de la religión católica. Claro, pero ¿cómo asumirías tú, por ejemplo, una oración, digamos, genérica, que es una solución que en ocasiones se ha intentado invocar en Estados Unidos? Es decir, bueno, hay musulmanes, hay judíos, hay cristianos, pero todos rezamos un mismo Dios. Bueno, y en ese sentido, pues hagamos una oración en común para que nadie se sienta excluido y no digamos Cristo, sino que digamos sencillamente Dios, y no digamos Israel, sino que digamos la humanidad, y no digamos que Mahoma es el profeta de Dios, sino que, bueno, que Dios o el creador del universo nos cubra, ¿no? O sea, que, se han hecho intentos de invocar oraciones inclusivas como una alternativa a esta exigencia laica. ¿Tú aceptarías una propuesta así? Sí, de hecho parece una propuesta bastante interesante, siempre y cuando estas oraciones genéricas, como tú las catalogaste, se incluyan a las personas no creyentes, pues de alguna manera que no se excluya y que no sale simplemente de Dios, sino que salen de temas más genéricos, más realistas, más atenidos a la realidad, ¿no? Por ejemplo, la paz o la tolerancia, conceptos que sean inclusivos, todos incluso para las personas que no creen en dioses. Claro, en el asunto de la enseñanza de la teoría de la evolución, que eso es un tema que en Estados Unidos pues arde al rojo vivo, y aquí en Venezuela no hemos tenido esa confrontación tan dramática. ¿Cuál es el estatuto de la enseñanza de la evolución versus las teorías creacionistas en la educación pública? Bueno, el laicismo como está en este momento permite una gran cantidad de barbaridades en la educación pública, y el tema de la discusión de la teoría evolucionista de Darwin no se queda atrás, ¿no? Esto queda como una especie de anarquismo por parte de los profesores de biología. Ellos son capaces de decidir personalmente cómo se va a implementar el enseñar esta teoría, ¿no? Algunos profesores incluso llegan a opiniones bastante personales cuando explican esto. Como experiencia personal lo dijo mi profesora de biología en bachillerato, me decía que bueno, que ella tenía que dar el evolucionismo porque estaba en el currículum, pero que ella misma veía eso como una fantasía, ¿no? Y esas opiniones las daba en público, en plena clase. Y entonces hay veces que se estaba violentando un poco lo que es el currículum establecido precisamente por esta falta de laicismo gubernamental y en la educación. Oye, pero yo quisiera aquí defender un momentico a esa maestra, porque me parece, según lo que tú me estás contando, que ella claramente ha separado los hechos de su opinión, y ella ha sido muy clara en decir, bueno, esto es lo que los libros dicen, pero bueno, como nota aparte yo opino esto, y la verdad es que es muy difícil encontrarse un profesor que a medida que va comentando no ofrezca una opinión respecto a lo que está hablando. No me refiero a eso, sino que me refiero que ella misma, o sea, decía que la teoría estaba mal. No es que daba su opinión, sino que decía que lo que ella estaba dando, o sea, la teoría de Darwin estaba incorrecta, porque sus creencias personales eran lo que estaba correcto. O sea, lo estaba haciendo pasar como si fuera un hecho propiamente. La cuestión de que, claro. Está diciendo que su creencia era un hecho y que lo que estaba dando no era el hecho, sino que era una simple creación ahí de las personas. Ahora, te pregunto, en el caso de que una profesora como esta sí hubiese separado claramente su opinión de la teoría, por ejemplo, enseña la teoría, pero en el recreo, esos mismos estudiantes que la escucharon en clase, ella dice que lo que ella enseñó ahí, ella no creía en eso, ¿tú estarías dispuesto a aceptar eso? Por supuesto, porque es una expresión de sus creencias, siempre y cuando se den cuenta que el salón no puede ser, o sea, no puedes imponer tu creencia sobre los demás, siempre tienes que ser una especie de balance. Pues yo también tuve la experiencia de este caso en unas otras instituciones. Yo pude observar a un profesor que daba clases, ¿no?, de darwinismo perfectamente, y que también a las personas que veían, ¿verdad?, que querían de cierta manera el creacionismo, expusieron, ¿no?, de cierta manera su opinión sobre la teoría darwinista, y también expusieron su opinión de cómo se creó el mundo, de cómo se creó el mundo, ¿no? Y todo esto con, o sea, un ambiente educativo bastante apto. Y al final creo que también lo que debemos seguir, ¿no?, la tolerancia en este aspecto. Claro, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación.